Gracias, mi hermano. Damos gracias por este día, hermanitos. Bendiciones, buenas tardes, buenas noches. Hoy seguimos con estudios bíblicos. Hoy, 28 de junio, estamos ya considerando el Evangelio de Juan y estamos viendo, con un breve resumen de la clase pasada, estábamos en el capítulo 8 de, del Evangelio de Juan, viendo cómo Jesucristo estaba enseñando y respondiendo severamente a los judíos. Realmente esto va a ser realmente maravilloso porque vamos a entender y comprender de que antes que Abraham fuese, yo soy. Es una de las conclusiones finales de nuestro Señor Jesús en el capítulo 8, ya habiéndoles dicho a ellos que si conocen la verdad van a ser libres, verdaderamente libres. Luego les dice y les acusa directamente, les exhorta de que no hacen la voluntad de Él, sino de la voluntad de su propio Padre, el diablo, lamentablemente. Y tiene que afirmar y reafirmar el mensaje, como dice el 51, 8:51 de Juan. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Estamos hablando de que Él nos vino a ofrecer una vida eterna donde no vamos a sufrir muerte. Dice el 52. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Habíamos hecho referencia a esa pregunta, así como se le hizo la samaritana a Jesús. La gran diferencia es que el corazón de la samaritana sí realmente aceptó la buena noticia de saber de que Jesús era el Mesías. Pero en el caso de estos judíos, es el mismo contexto de pregunta. ¿En este caso mayor que nuestro padre Abraham? Y la respuesta es que sí, es realmente mayor, pero ellos no decidieron seguir el camino de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque en el verso 59 van a tomar piedras y van a arrojárselas, van a querer matar a nuestro Señor Jesús. Entonces, quedarnos para comprender y entender de que lo que va a hacer Jesús a continuación, que es hacer estas sanaciones que vienen, estos milagros que está haciendo, es para que se cumplan las palabras que fueron dichas por los antes profetas, como en el caso de Isaías 35, por ejemplo, verso 5. Si usted va conmigo en la Biblia, a Isaías capítulo 35, eso es una breve introducción también para entender la clase de hoy. El 35, verso 5 dice, bueno, vamos a leer desde el verso 4, 35:4. Decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Estamos hablando de que hay una profecía diciendo y asegurando a través del profeta Isaías que Dios mismo va a venir. O sea, está anunciándose la primera venida de nuestro Señor Jesús aquí en el libro del profeta Isaías. Entonces, el anuncio de su primera venida, como muchos anuncios vemos en la palabra del Antiguo Testamento, pero esta es una de ellas, y cómo identificaremos que el mismo Dios ha venido. Mira el verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hay preguntas que inclusive eh, Juan el Bautista se va a hacer porque son momentos de mucha tensión en Jerusalén. Y si tú, por ejemplo, vamos al libro de Mateo, capítulo 11, Mateo 11 también lo conseguimos, este momento de Juan el Bautista, cuando está preso y van a preguntar una cosa, y vamos a ver qué pregunta. Dice Mateo 11:1 en adelante, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar a predicar a las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Estamos hablando que Juan
el Bautista está enviando dos de los discípulos que él mismo ha convertido para bautismo de arrepentimiento. Dice el verso 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos algún otro? ¿Eres tú aquel que ha de venir? Porque Dios mismo vendrá para darnos salvación. Juan el Bautista está preguntando algo específico de la profecía en este caso, de Isaías 35. Y él le va a responder con la misma profecía, porque le va a responder Jesús en el 4. Respondió Jesús y le dijo, id y hacer saber a Juan estas cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Si tú sigues leyendo el contexto, que lo vamos a seguir leyendo, mientras ellos se iban, los discípulos, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces estamos hablando de que Juan el Bautista nos va a enseñar que esas dudas que él tiene, también usted las puede tener hoy. O sea, realmente usted está siguiendo el camino del cristianismo, pero debe estar totalmente seguro de en quién ha creído. Y estas señales y estos acontecimientos milagrosos están escritos para que creamos y tengamos fe que Jesús es el Hijo de Dios, para que veamos el cumplimiento de Isaías capítulo 35 en nuestro mismo Jesucristo. Ese hijo de José y de María, ese hijo del carpintero, el que estaba ahí, que nació en Belén y se crió en Nazaret. Bueno, partiendo ya de esta breve introducción, entendiendo el propósito de las sanaciones y de los milagros, también le vamos a dar una profundidad de el por qué él hace estas señales también y vamos a entenderlo también con la palabra de nuestro Dios. Así que si no tienen comentarios o alguna pregunta respecto a esta breve introducción y resumen para pasar al capítulo 9, vamos a estar haciendo una lectura del versículo 1 hasta el versículo 14, por lo menos, vamos a estar leyendo hasta el verso 14, capítulo 9 de Evangelio de Juan, del verso 1 hasta el 14. ¿Alguien, por favor, me puede cooperar y colaborar con la lectura? Leo, hermano. Amén, hermana Inés. Capítulo Bueno, 9. dice así, la palabra de Dios dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Perdón, del 1 al... Al 14. Ok. Ajá. A- al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fue? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron antes los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Palabra de Dios. Amén, hermanito. Entonces empieza la palabra de nuestro Señor Jesús. Al pasar Jesús, usted tiene que saber, con los que estamos aquí estudiando la palabra de Dios, eh, los títulos que nos han puesto aquí las editoriales en los evangelios, esto lo he mencionado antes, pero lo vuelvo a refrescar. Estos títulos son introducidos para guiarnos un poco más a nosotros, para orientarnos más en los contextos bíblicos y ubicarnos en los pasajes. No son originales. Si usted, por ejemplo, observa un poco el libro de los Salmos, sí son textos de fábrica, son títulos que vienen directo de la inspiración de Dios. Entonces, claro, está pasando Jesús ¿de dónde? Viene, hermanito, de atravesar a una gran multitud donde está a punto de ser apedreado, pero él se escabulle, él se logra ir. Y yo veo esto en el verso 59, no sé si lo mencioné en la clase pasada, pero si usted puede entender cómo una multitud con piedras puede detener a una persona, yo veo esto totalmente muy, muy difícil ante mis ojos, porque si viene una multitud contra mí con piedras y yo me voy a escabullir entre ellos mismos, pienso yo que algo aquí no me encaja. Puedo ver aquí cómo Jesucristo tiene autoridad y potestad de poder salir de las situaciones como Él quiere. Entonces estamos hablando de que no le voy a atribuir esto como un milagro, pero sí como algo muy interesante de observar. Entonces al pasar Jesús de allí, vio un hombre ciego de nacimiento. Y fíjate la pregunta que hace en el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, abra usted la Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, y le están haciendo una pregunta. Yo quiero que tú vuelvas a entender y comprender de que ellos están preguntando para tentar a Jesús, ellos están preguntando para aprender más del maestro, ellos están preguntando con qué motivo, cuál es la razón, y lo vamos a ver en el contexto. Vamos a ver el contexto. Dice, dice Ezequiel capítulo 18, vaya usted conmigo, vamos a ver, voy a ver aquí el contexto. Eh, verso 18. Ezequiel 18, verso 18, lea usted conmigo. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, y aquí que él morirá por su maldad. O sea, estamos hablando que un padre, lamentablemente, ha hecho lo malo ante el pueblo, no ha hecho nada, sino que ha hecho un despojo violentamente al hermano, lo está robando, lo está ultrajando, lo está agraviando en este caso. Y mira, dice el 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Fíjate cómo está la pregunta aquí en Ezequiel 18 y 19. Y si tú la comparas con Juan capítulo 9, verso 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Ezequiel capítulo 18,
Verso 19, y si dijeres, dice el profeta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá, dice el profeta. Aunque el padre haya despojado violentamente al hermano dentro de ese pueblo y no hizo lo que es bueno, ese hombre morirá. Pero si el hijo ha hecho rectamente con justicia y guarda los estatutos y los ha cumplido, éste vivirá. Mira el versículo 20, la conclusión. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, hay algo realmente claro donde nuestro Dios nos está explicando a través de Ezequiel que no hay heredad de que si mi padre peca, yo heredo el pecado del padre. Estamos hablando de que esa clase de pecado no hemos tenido nosotros heredad. Otra cosa es tener consecuencias de pecado donde quizás yo me veo involucrado. Si hablo, por ejemplo, de el tema político, hay decisiones que se toman en la asamblea, en la constitución o a nivel de reyes donde yo me veo implicado como pueblo. Voy a poner el caso, si incrementa Roma el impuesto, es una decisión desde lo alto, yo me veo implicado, hay una consecuencia, pero no es por mis propias decisiones. Hay consecuencias de pecado que me afectan directamente a mí y no estoy cometiendo tales. Igualmente lo puedo mencionar con el tema de Adán, porque Adán pecó y por cuanto Adán pecó, entró la muerte y hay consecuencias. Entonces, por cuanto el pecado entra a través de Adán y entró la muerte, tenemos una consecuencia a raíz del huerto del Edén y todos tenemos la muerte como un aguijón, pero igualmente hay una solución, hay una consecuencia maravillosa y por eso estamos estudiando el Evangelio de Juan porque una de las consecuencias terribles de la humanidad es que está la muerte presente y no hay esperanza, no hay nada que nos pueda escapar del juicio venidero, sino nuestro Señor Jesús. Por eso estamos viendo a una sanación de un ciego de nacimiento. Entonces, entendiendo que el alma que pecare esa morirá y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia será sobre él y su impiedad será sobre él. Entonces, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a nuestro Dios por todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, dice la escritura. Entonces, nosotros, entendiendo primeramente esto, eh, Jesús va a realizar un milagro, Jesús va a realizar esta sanación para que vean su gloria, para que ellos puedan entender. Inclusive Jesucristo va a responder en el texto que tampoco ha pecado ninguno. Inclusive si tú eras griego, esto es un contexto fuera de la Biblia, es un comentario de teología. Si usted era griego y usted nacía enfermo, usted no tiene derecho a la vida. Si tú eras griego y venías sin una mano o inválido o venías defectuoso de nacimiento, por decirlo de esa manera, o con una enfermedad visible, simplemente no te dejaban vivir. Entonces, imagínate cómo se puede sentir una persona en el tiempo de Jesús con algún problema de este tipo. Si eres griego, estabas muerto y si eres de la descendencia de los judíos, eres señalado, criticado, menospreciado. Inclusive hay una gran murmuración porque si tú tienes a un hijo paralítico es que tú has cometido pecado o que si tienes a un hijo ciego es que tú eres un mal padre o quizás por otras muchas otras razones. Ellos se preguntan quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego. Y Jesús responde. Ahí hay varias respuestas y también me gusta, no sé si tengo mucho tiempo, pero sí vamos a tratar de buscar. Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
No vaya a pensar usted, hermanito, que Dios hace enferma a la gente para que Dios venga y lo sane. No es el contexto que está hablando nuestro Señor Jesús. Este no nació ciego para que Dios lo sanara. No está sufriendo por culpa de Dios o porque Dios lo tomó a decisión de esta manera. Estamos hablando de que no pecó este ni sus padres, sino que la obra de Dios se manifieste. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesús? Él no está, él niega realmente la conexión que existe entre el pecado eh, y un sufrimiento familiar o de descendencia, y refutó la idea de ciertos actos personales de pecado que fueran causa directa. Estamos hablando de que, por ejemplo, si usted va al libro de Job y usted ve la integridad de Job, no tiene sentido de por qué todos sus hijos mueren. Entonces no tendría que ver el contexto de Job si fuera realmente Dios actuando de esta manera. Entonces no cabería decir de que si alguien peca y la descendencia por culpa heredada de los padres a hijos, no tiene sentido. Entonces, ahí, ese tengo que hacer obras. El verso 4 dice, ve necesario hacer las obras que me envió. Hermanito, si usted lee la palabra, me es necesario, para Jesús no es opcional. Yo quiero que tú entiendas que Jesús vino a este mundo porque su Padre se lo ordenó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó el Padre Jehová a este mundo, que envió a su Hijo. Lo envió a hacer un trabajo. Y en el verso 4 tantas ordenanzas y tanta enseñanza de nuestro Padre a su propio Hijo, y una de ellas que es necesario que Él haga las obras. Es necesario que aquel haga estas obras, porque el profeta Isaías había dicho que el mismísimo Dios iba a descender y les iba a dar salvación a todos. ¿Y cuál era ese reconocimiento? Que los ciegos verían, que el cojo andaría, que el sordo iba a ser sanado, que iba a escuchar. Entonces, estamos hablando de que entre tanto que el día dura, dice el verso 4, es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, el ministerio público de nuestro Señor Jesús, ya estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Está a punto de terminar, quedan unos meses, hermano. Estamos hablando de que ya va a venir el momento en que no lo van a tener. Va a haber el momento en que no van a estar con nuestro Señor Jesús, porque Él le va a dedicar un tiempo especial a los 12 apóstoles, a sus discípulos más cercanos. Ya no va a estar eh, pública, públicamente ante todos. Entonces, eh, hay momentos en que la noche puede referirse a la separación de tener al verbo hecho carne entre nosotros. Y él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, como dice Juan capítulo 1. Y hermano, aplicación práctica. Si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Si oyéremos hoy su voz. Hay momentos en que la luz ha llegado a nuestras vidas. La predicación del Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de salvación, el sacrificio de Cristo Jesús en este mundo, la muerte en una cruz por amor al mundo, fue una sepultura, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Y creyendo esto que ocurrió hace más de 2000 años y confesando a Jesús y arrepintiéndonos y bautizándonos, seremos salvos. Eso, esa es la luz, pero viene la noche. ¿Qué quiere decir con nosotros? Viene la noche. Si te están predicando, si te están hablando de Dios, o si estás en esa decisión por tomar de no saber si seguir a Cristo o no seguirlo, o de bautizarte o no hacerlo, puede que venga la noche, puede que venga tu muerte, puede que venga el engaño del mundo a través de los trabajos, de todo lo que este mundo ofrece, lamentable, que va a perecer y que tiene fecha de caducidad y es temporal.
Entre tanto que yo estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Nosotros somos llamados a ser luz del mundo. Estas son aplicaciones para nosotros. Usted es el olor de Cristo en este mundo. Entonces, la frase la luz del mundo hace eco en la afirmación de Juan capítulo 8, verso 12. Fíjate, si lo volvemos a releer, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, pensemos un poco en esto, hermano, lo que estamos hablando de cómo Jesús menciona a esta gente, me es necesario hacer las obras de mi Padre que me envió, estoy en el capítulo 9 verso 4, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice el verso 5, seguimos estudiando, entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Como decía minutos antes, esta luz vino, pero no la recibieron, no lo reconocieron, no sabían que él era el Mesías, por la dureza de sus corazones, por mandamientos de hombres, por tradiciones familiares, evitaron que un corazón se ponga blando para ver la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 35, capítulo 12, 35, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, hermano, por un poco. Usted sabe lo que siente usted al tener a Jesús de su lado y que quizás se vaya de su vida. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted ha pensado en que cuando no se congrega, no está dándole gloria, honra y honor a la sangre derramada en una cruz? ¿Usted no ha pensado que cuando pone cualquier cosa más importante que nuestro Señor, usted puede alejar a Dios de su vida? Dice el 12:35 de Juan, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Usted que ha conocido la luz, o aquel que ya ha estado en la luz, o aquel que quiere entrar en la luz, yo le doy un consejo de parte de Dios. Si usted sigue la luz del mundo, que es Jesucristo, y él se proclamó a sí mismo, yo soy la luz, una de sus 7 proclamaciones, usted está escogiendo la puerta estrecha, el camino angosto y el único lugar que les va a llevar a la vida eterna. Esa es la aplicación para su vida, para este momento. O sea, no hay nada más importante que entender, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Usted tiene su corta vida para comprender que el único camino que le va a conducir a la vida eterna se llama Jesús. Usted tiene escasos 100 años, 110, 120, no creo que pasemos de allí. No lo creo, porque la palabra lo ha sentenciado. Tenemos ese tiempo. Si no enfermamos, si Cristo no viene antes y si no morimos por cualquier accidente, usted tiene ese tiempo para buscar de la luz, para entrar en la luz y vivir en luz y proclamar la luz a este mundo, porque usted se convertiría en un predicador de la luz. Estamos hablando de que esto es algo muy serio. Usted tiene que entender que existen las tinieblas. Yo he hablado mucho de la luz, pero también puedo hablar de la oscuridad. Pero no, mi mensaje y mi predicación no va a dar privilegio a la oscuridad en ningún momento, ni voy a dedicarle tanto tiempo al enemigo. Pero quiero que usted sepa que
Él está trabajando arduamente para que usted se vaya a las tinieblas, para que usted no sepa por dónde camina, para que usted vaya como un ciego al hoyo, a destruirse. Verso 6, hermanito, capítulo 9. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Estaba leyendo un poco y estudiando un poco acerca de las cosas que contienen la saliva. Y ciertamente antiguamente, eh, inclusive salivas de ciertos animales descomponen y hacen un trabajo para digestivo y todo eso. Y entonces quizá hay gente que quiere decir, bueno, aquí es que escupió en tierra, entonces le untó el lodo y por eso el hombre vio, tenía allí alguna enfermedad que no lo dejaba ver y gracias a eso pudo ver. Menospreciando el milagro de Dios o no dando honra y gloria a realmente algo que era imposible de hacer. Jesús no va a escoger algo fácil de ejecutar. Jesús va a escoger, igual que los apóstoles, problemas físicos en las personas para que vean su gloria. Escogió, como dice mi hermano Fidel en sus explicaciones del libro de Hechos de los Apóstoles, como vimos ese cojo de 40 años postrado en el templo de la Hermosa, como estuvimos estudiando en el paralítico de Bethesda, en el pozo, hace 38 años. Estamos hablando que son personas que son inexcusables que podamos ver y entender cómo fueron sanadas, sino por el poder de Dios. Y claro, en este ciego no tenemos tiempo, no sabemos cuánto tiempo está así, pero ¿quién pecó? Sus padres para que haya nacido ciego. Ahí usted quizás puede ver una pequeña luz que de nacimiento el hombre estaba ciego. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo. Hermanito, estamos hablando de que aquel que en el Génesis capítulo 1 se movía sobre la faz de las aguas y tomó polvo de la tierra e hizo barro e hizo al hombre y luego tomó la costilla e hizo a la mujer. Es el mismo que está en el Juan capítulo 9. Estamos hablando de que el creador está aquí. El Emanuel está aquí. Estamos hablando que el logos, verbo, la palabra está aquí. Él es el que estuvo con su padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Escupió en tierra. No es algo nuevo que está haciendo Jesús. No es primera vez que va a hacer algo de eso. Él nos ha formado. ¿Sabrá él cómo es la confección del ojo? ¿Conocerá Jesús qué debe sanar en nosotros? Siendo él nuestro hacedor, nuestro creador. Póngale usted, me gusta a mí que la construcción, nuestro ingeniero, nuestro arquitecto, nuestro constructor, como dice Pedro, él es nuestro constructor. Nosotros construimos sobre la piedra angular que es Él. Tenemos que meditar mucho en este pasaje, hermano, porque hay cosas que en nuestras vidas pueden estar generando una ceguera total, una ceguera espiritual en nosotros. Podemos estar como este ciego físicamente, pero también espiritualmente ciego, hermano. Hay en el verso 7 dice, y dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermano, yo quiero comentarte un paralelo con el leproso Naamán. Tú imagínate la actitud de Naamán cuando no salió Eliseo a decirle nada, sino que envió un siervo. Ve y zambúllete al Jordán 7 veces y serás sano de tu lepra. Y él no quería irse, sino que la sierva lo lleva y le aconseja que lo haga. Si alguna cosa difícil te hubiese pedido el profeta, tú no lo harías. Esto es tirarte 7 veces en el Jordán y ya está, no es algo complicado. Y dicho la sierva esto, Naamán se fue y se zambulló y fue limpio. Hermano, y le dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé.
que traducido es enviado. Entonces él se lavó y regresó viendo. Hermano, se fue ciego, hermanito. Se fue ciego. Si no hubiese tenido fe y tocar el agua del estanque de Siloé, no es el agua que lo sana, es la obediencia. Es lo que yo quiero que tú entiendas. No fue el agua del Jordán que sanó a Naamán el leproso. La obediencia a la palabra de Dios inspirada por Eliseo. Fue la obediencia de este ciego en ir a Siloé y lavarse, y lavarse. Estamos hablando de que eh, hay escrituras que inclusive refieren a un estanque de Siloé. Estuve leyendo en Isaías capítulo 22, lo puede usted buscar y leer por allí. Entonces, quiero leer Juan capítulo 7:37, que tiene que ver con esto. Juan 7:37, que ya usted lo estuvo estudiando conmigo. El 7:37 dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo esto dijo del Espíritu que habría de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, estamos hablando de que eh, este hombre está regresando viendo y va a ser un milagro tan visto porque este hombre de nacimiento ha sido ciego y Jesús lo ha escogido para que vean su gloria. Le es necesario, no era opcional para Jesús. Él está haciendo la labor con que realmente vino a este mundo. Él tenía que sanarle, él tenía que predicar el evangelio, él tenía que dejar golpearse, él tenía que obedecer a su padre para poder ser glorificado. Padre, glorifícame porque yo te he glorificado a ti. ¿Tú quieres que Dios te glorifique? Ahí es mi conclusión. Nosotros queremos la gloria de Dios. Yo sé que nadie en este mundo rechazaría la gloria de Dios. Aquel que entiende el concepto de la gloria de Dios es estar con Dios, vivir con Dios, ser parte de Dios, estar en la casa de Dios. Glorifícame, Padre. Todos queremos la gloria de Dios, pero si no obedecemos, no veremos su gloria. Si no me zambullo en el Jordán por obediencia a la palabra de Dios dicha por Eliseo, yo seguiré siendo leproso. Si yo no voy y me lavo los ojos llenos de barro y saliva en el estanque de Siloé, seguiré siendo ciego. Si yo no tengo fe, que significa obedecer a Dios, si yo no tengo fe, muéstrame tu fe sin tus obras, dice el profeta, el libro de Santiago, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Y usted lee el juicio de las naciones, si usted quiere hurgar más en qué obras puede hacer usted, vea el juicio de las naciones, vea Mateo 24, vea cómo Dios aparta ovejas de cabrito y le dice una lista de cosas de piedad y de una vida que le agrada a Dios. Verso 8. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otro: a él se parece. Y él decía: yo soy. Aquí empieza una de las cosas que Jesús va a demostrarles a ellos, y que él va a tomar al débil, al caído, al inmundo, y le va a declarar las buenas noticias de Dios. Le va a declarar lo realmente, lo maravilloso que es Dios. Yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Tres cosas que tú tienes que hacer cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla en tu vida, necesitas cambiar la mentira por la verdad. Necesitas cambiar
el engaño por la honestidad. Necesitas cambiar el orgullo por la humildad. Necesitamos todos cambiar el ego por la compasión, por la paciencia, por la misericordia. Se trata de ir, lavarte y empezar a ver. ¿Cómo pretendemos sacar la paja de mi hermano si nosotros tenemos en nuestros ojos un propio árbol metido? Esdras capítulo 7, verso 10. El, el profeta Esdras no va a ir a exhortar sin antes estudiar la palabra, poner la palabra en su vida y guardarla en su corazón para ir a exhortar. Ve y lávate. Él fue, se lavó y recibió la vista. Y le preguntaron, verso 12 le preguntaron, ¿dónde está el hombre? Él dijo, no lo sé. Verso 13. Entonces llevaron el que había sido ciego ante los fariseos y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Día de reposo, porque aún el Señor es dueño del día de reposo. Ya esta clase la he profundizado, pero puedo mencionar ciertas cosas que me llaman la atención acerca de por qué Jesús sana el día de reposo. ¿Y acaso que si ves a tu oveja en el hoyo en el día de reposo, no vas y la sana? ¿Que es bueno dar la vida o quitar la vida en el día de reposo? ¿Qué es bueno para ustedes? Pregunta Jesús. Porque el día de reposo no fue hecho sino a causa de ustedes mismos. Y Jesús dice, y yo soy aún así el Señor del día de reposo. Recuerdo la clase de Génesis, cómo el reposo de Dios para nosotros en la iglesia, cómo nosotros hemos entrado en el reposo, cómo nosotros hemos entrado en el reposo de Dios. ¿Qué aplicaciones prácticas nos da este ciego de nacimiento? Primero, en empezar a accionar en nuestras vidas, no quedarnos con la palabra que estamos escuchando. Somos luz, tenemos que alumbrar. Necesitamos movernos, necesitamos caminar hacia el estanque, necesitamos movernos hasta Siloé, lavarnos y regresar bien. Necesitamos bajarnos de nuestra cabalgadura, de nuestra ropa de general, quitarnos el ego de los galones que tenemos como general Naamán del ejército y obedecer a una sierva y obedecer a un siervo enviado por Eliseo y bajar a Jordán 7 veces. Necesitamos ser guiados por nosotros mismos a través de la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Fidel predica, me exhorta a mí y yo tengo que aceptar la corrección gracias a las palabras de Dios, de las palabras de Dios y que el instrumento de mi hermano Fidel nos dijo este mensaje. No tan solo oidores, levantarme, caminar, modificar mi vida, arrepentirme de lo que vengo haciendo mal. Sé que hay muchas cosas por arreglar. ¿Qué tanto voy a esperar? Ve a Siloé y lávate. Jesús no nos quiere rebeldes, hermano. No nos quiere desobedientes. Jesús nos está animando con esta sanación a que veamos su gloria. Y Él no va a hacer nada en nuestras vidas que nos vaya a perjudicar. Él le es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Usted está haciendo las obras necesarias entre tanto que el día dura. Usted está siguiendo las pisadas del maestro, porque aquí dice que el Padre le envió a hacer las obras necesarias, entre ellas sanar enfermos, entre ellas dar su vida por este mundo. Y nosotros, por tanto, ir y hacer discípulos en las naciones. Por tanto, ir y predicar al mundo lo que Jesús ha hecho por ti.
No tienes que saber la Biblia, solamente tienes que decir lo que Dios ha hecho por ti. Yo en el año 2008 llegó la palabra de Dios a mi vida y yo entendí lo malo que lo estaba haciendo. No es fácil reconocer el pecado, pero es aún mayor fácil para todos nosotros reconocer a Jesús, porque va a ser muy difícil el día final para aquellos que no tienen al autor de la vida como abogado y como testigo fiel y como su hermano, refiriéndome a la clase del día de ayer de mi hermano Fidel. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, micrófonos abiertos, preguntas y comentarios, amados hermanos. Puede usted comentar, hablar, reflexionar. Mano Fidel, how are you? Yo, hermano, le doy el privilegio a los demás, pero oye, usted se me adelanta, pero tampoco se me atrasa. Sí, ahorita, bueno, la palabra toda es eficaz y eficiente, ¿no? Importante como una espada de doble filo, como dice su palabra, ¿no? Esa misma vertiente. En el verso 2, estaba en el verso 2, dice que, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres, para que haya nacido ciego. Eso también lo vemos en el mismo hecho, cuando, cuando sanaron a los ciegos, al ciego que estuvo allí también. Pero ¿qué pasa con esta situación? Que esto viene de generación en generación. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un lema y tenían una visión y una mente en el verso 5 de Éxodo 20. Éxodo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, dice acá, no te inclinarás, 25, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que me aborrecen. Esto ellos lo internalizaron y lo llevaron ¿a dónde? Todavía lo llevaban aquí. Eso es lo que y tú ves incluso hoy en día, esto lo ponen en práctica, esto lo dicen las raíces hebreas, los que estudian raíces hebreas y toda esta doctrina de raíces hebreas, dicen esto, ellos tienen que los pecados, incluso los pecados desde Adán son llevados hasta... Entonces todo eso complica la situación cuando no entendemos esta situación. Cuando vemos también, me hiciste recordar cuando lo coloqué acá en el chat, ¿no? Me hiciste recordar ese barro que el Señor Jesús tocó con saliva. Me acordaré del alfarero, la historia del alfarero. Qué preciosa esa historia, ¿no? Qué precioso es el alfarero que es Cristo, que es el Señor de nuestras vidas. Y lo otro es la parte de la ceguera de este hombre. Bueno, ayer lo estuvimos hablando, la ceguera de Saulo. ¿Okay? ¿Qué pasó con esa ceguera? Bueno, Pablo estaba cegado incluso de lo que él pensaba. Y este ciego seguro que, bueno, que cuando lo llevó al estanque, también simboliza ese bautismo que vemos nosotros hoy en día. Ese lavamiento. Él dijo, vete y lávate. O sea, el lavamiento de nuestros pecados está allí, hermano, en ese estanque. Eso principalmente, hermano. Dios los bendiga. Amén, varón Fidel. Manito Roberto Miranda, activa usted su micrófono. Bueno, una cosa que me llama la atención de la historia, especialmente en el versículo 3, cuando el Señor
responde y dice que estas cosas están sucediendo para que Dios sea glorificado en realidad, para que la gente vea la gloria de Dios. Y es muy claro que el judío no podía ver la gloria de Dios, porque ellos lo que vieron, fíjate bien lo que vieron, ¿verdad? El versículo 16 dice, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Imagínate nada más, en vez de ver que un ciego que no podía ver se le dio la vista, lo único que podían ver es que este hombre hizo esto en un día de reposo. Y eso es tremendo, ¿no? Porque tan importante es poder ver la gloria de Dios. Segundo de los Corintios, capítulo 3, ¿verdad? El versículo 16 en adelante, cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Y el 18 dice, contemplamos entonces, ¿verdad? Como en un espejo, la gloria del Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces el Evangelio es glorioso, Cristo es glorioso, Dios es glorioso. Y Dios vino y mandó a su Hijo para manifestar su gloria. Es lo que dice Juan al principio, del capítulo 1, ¿verdad? Vimos su gloria y su gracia. Y aquí la diferencia entre el discípulo, el seguidor de Cristo y el no seguidor es ese, que no ven la gloria, ven el defecto en sus ojos. Buscan el defecto y ven. Y la gente le encanta todavía en el mundo, la gente del mundo es así. La gente del mundo está buscando y todavía haciendo cacería de brujas, buscando a ver a quién condenan, ¿verdad? En vez de buscar ver la gloria de Dios. Para mí esa es la lección. La lección primordial es ver la gloria de Dios. Amén, hermanito. Me hiciste acordar de Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo, cuando sanó al paralítico de Betesda. Así es, mi hermanito. Más comentarios, preguntas, hermanito Luis Alejandro Castellanos. Hola, buenas noches. Es cierto que los judíos eran, sobre todo los maestros de la ley, ¿no? Los fariseos, los saduceos, esta gente, eran bastante hipócritas porque en el mismo Antiguo Testamento se permitía hacer buenas obras el día de reposo. O sea, no era que era totalmente imposible hacer una buena obra, pero claro, ellos buscaban, era la forma de difamar a Jesús, de lo que decía el hermano Roberto Miranda, de tratar de quitarle la gloria al Señor por medio de tergiversar las palabras, tratando de torcer la palabra eh, para presentarlo como lo que ellos lo querían presentar, como un criminal, ¿no? Preparando un poco eso. Y a veces también en el mundo, obviamente, ahora mismo, y dentro de la misma iglesia, pues a veces se busca cómo cambiar posiciones que están claramente definidas para lo mismo, para quitarle la gloria que tiene el Señor, ¿no? Con eso, pues, tenemos que tener cuidado. Amén, hermanito Lenín. Sí, hermano, solo tengo más que todo dos observaciones. La primera es cuando los discípulos le preguntan que si la persona nació ciego por los pecados de su padre o por sus propios pecados. Entonces vemos que nuestro Señor es muy claro y preciso en decir que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios errores y pecados y que asimismo es la salvación, porque ni yo puedo salvar a un hermano de lograr la salvación, ni el otro hermano puede salvarme a mí. O sea, la salvación es individual. Y lo segundo es ver cuán duro es el corazón de estas personas que ni aún viendo los milagros que nuestro Señor hacía, pues se les lograba ablandar el corazón
y que es lamentable pues tenerlo tan cerca y no apreciar al maestro en su momento. Y nosotros pues que mantenemos ese anhelo de poderle ver y tocar al maestro en ese día cuando él venga, hermano. Solamente es mi opinión. Gracias, Lenín. Me hiciste acordar de una clase de Reyes de la Biblia, donde las decisiones de David llevó a que Dios le dijese, la espada no se apartará nunca de tu casa. Estamos hablando de que nuestras decisiones generan consecuencias y siendo el hombre conforme al corazón de Dios, pero si tenemos esa clase de decisión en nuestras vidas, puede alterarnos a nosotros. Por ejemplo, yo puedo seguir siendo salvo y puedo seguir siendo un hombre de Dios, pero si adultero contra mi esposa y rompo el matrimonio, va a haber un dolor y un sufrimiento terrible y puedo arrepentirme, pero mi relación sigue quebrada. Hay consecuencias ante el pecado. Usted piénselo 2 o 3 o 5 veces antes de cometer algún tipo de pecado contra nuestro Dios, porque las consecuencias tenemos que vivir con ellas, aunque nos arrepintamos. Hermanito Víctor Hugo. Sí, gracias, hermanito Manuel. Yo quiero rescatar lo siguiente, la obediencia del ciego, ¿no? Que le ordena y no, o sea, solamente obedece y nada más, no dice quién tú eres, por qué, obedece y hace caso, ¿no? Y los ciegos que son los judíos, los fariseos en este caso, no ver esa luz de Dios, ¿no? Al ver un milagro tan grande como decía el hermano, ¿no? Y todavía, y también rescatando de este ciego, y acepta y cree y es consecuente con él, ¿no? Porque no tiene temor que lo expulse, porque ellos decían, pues, él es del diablo. Tan perdidos estaban que decían de Jesús, es el diablo, conociendo la palabra, ¿no? Y cualquiera que apoyaba la noción de Jesucristo, eso iba a ser su padre. Pues los padres tienen miedo, dicen, no sabemos sí sabemos que es nuestro hijo, pero no sabemos quién la ha sanado y cómo la ha sanado. Pregúntale a él, que es mayor. ¿Y él qué dice? Muy valiente, dice, ese Jesús me ha sanado. Porque antes yo no sé, no lo veo, pues, pero después lo ha visto en el templo, alabando en el templo a este ciego, y eso le dice, muy bien, ya no peques más. Ha ido en agradecimiento, ya estaba en el templo el ciego. Le vuelven a convocar una segunda vez estos fariseos, le preguntan, y otra vez le preguntan, pero ya se les he dicho, dice, ustedes quieren ser también discípulos de él. Y eso les hace enojar y lo expulsan a él. Él no tiene miedo. Ha sido muy consecuente, obediente con lo que Jesús ha hecho en su vida. Nada más, hermanito. Gracias, hermanito Víctor. Bueno, si no hay nada más comentarios, bueno, damos por terminar la reunión y quedamos aquí en el Evangelio de Juan, 9:14, ya para continuar con esa segunda parte de este estudio, ya que van a interrogar varias veces tanto al hombre que fue sanado, el ciego, como a los padres del ciego, y nuevamente van a interrogar al hombre ciego. O sea, están buscando la forma de desacreditar el milagro de nuestro Dios. Pero donde está la gloria de nuestro Dios, no la podemos tapar. No podemos tapar la gloria de Dios. No podemos ocultarla. No podemos, es imposible para nosotros y para este mundo. Así que siempre la gloria de nuestro Dios. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Vamos a parar y vamos a hacer la oración.